Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 3 de abril de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Nos sumamos al clamor que se levanta desde toda América por la libertad de los 3 periodistas ecuatorianos. 3 periodistas secuestrados por las FARC. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Catilina? ¿Hasta cuándo bandidos de las FARC se van a burlar de nosotros y van a abusar de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo? Tienen a sus compinches llamándose disidencias o grupos residuales para que les mantengan el negocio de la coca mientras aquí vienen al Congreso, después de hacer lo que han hecho durante 50 años, sin pagar un día de cárcel. Ahora los secuestrados son 3 periodistas ecuatorianos. En la frontera, allá los tienen las FARC. ¿Cuándo habrá carácter en Colombia para exigirle al cómplice de las FARC, a Juan Manuel Santos, que deja de secuestrar y deja de dedicarse a la tarea del narcotráfico y deja de extorsionar y deja de hacer todo lo que hace todos los días, o que definitivamente los meten a la cárcel, que es donde deben estar todos esos bandidos, todos, al Congreso de la República? Hágame el favor, a una cárcel, que es donde deben estar. Esas mismas FARC asesinaron ayer a un líder social en el Meta y a otro en la Macarena. Hay otros 10 líderes amenazados en el departamento del Meta. Esa es la Paz de Santos y esas son las FARC. Entonces las FARC, pero se llaman disidentes, tranquilos. Los que vienen al Congreso son los congresistas. Esos son los que hacen la paz, la paz. Mientras que sus compinches y sus socios son los que hacen lo que ellos llaman la guerra, los que siguen traficando droga, reclutando niñas, poniendo bombas, secuestrando personas, extorsionando media humanidad. ¡Qué cómodo! Eso es lo que se llama la división del trabajo. Usted en el Congreso y yo aquí en el campo, matando, secuestrando, violando y extorsionando a media humanidad. Bueno, muy bien. La guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Alberto Bernal nos hablará sobre ese tema. Estalló la guerra comercial, los efectos sobre las bolsas son demoledores. El Dow Jones cayó ayer prácticamente 2%, Standard & Poor's y el Nasdaq cayeron más de 2%. La guerra comercial. La fuga de los presos. Es muy importante que sancionen al dragoneante que se emborrachó y que permitió que salieran 2 presos de la cárcel de La Picota. Mucha seguridad la que hay en la cárcel de La Picota y mucho orden y mucha disciplina. Un dragoneante borracho puede poner en libertad a 2 peligrosos delincuentes condenados a 40 y 50 años de prisión. Qué maravilla de impeque el que tenemos, ¿no? Y eso es obra de Santos y del ministro de Justicia. Usted, señor ministro de Justicia, dé la cara. Aquí ponen a dar la cara al quien está dirigiendo la cárcel de La Picota. ¿Y el ministro de Justicia dónde está? ¿Es que no existe? ¿O está celebrando otro contrato con la Fiscalía General de la Nación? ¿Qué vagamundería está haciendo el ministro de Justicia ahora? Y a propósito de contratos y de vagamunderías, lo de Fonsecón, ¿qué? Ya está reunido el Congreso de la República. ¿Cuándo le van a hacer el juicio político al ministro del Interior por los contraticos que celebró con la plata de Fonsecón para participar en el proceso electoral, robándose la plata destinada por la ley, para la seguridad ciudadana, que está vuelta a pedazos? Ayer nos dieron el dato,
está circulando por ahí de que cada 80 segundos hay un hurto en Colombia. Cuando esas cosas pasan, la plata que se destina por la ley para la seguridad, para mantener el orden público, se lo roba el ministro del Interior. ¿Cómo le parece, pues? El ministro Rivera, en las que anda. Y no pasa nada, no pasa nada. Porque el señor Cepeda, presidente del Senado, le cubre la espalda. Hoy parece que sí habrá un debatico de control político que lo hará el senador Robledo sobre la ineficiencia, la impericia, la ineptitud de Ecopetrol en el caso de Barrancabermeja. Un daño ecológico como no ha habido otro en el mundo en mucho tiempo. Entre el ELN y Ecopetrol van a acabar con este país. ¿Dónde está la plata de Suecia, Noruega y Suiza? El gobierno dice que se está manejando con toda transparencia. Si ello es así, ¿por qué echaron a la señora Huertas, a Marcela Huertas, si era tan buena muchacha? ¿Por qué la echaron? Estaban manejando eso con plena transparencia. ¿La echaron para qué? ¿Para nombrar una amiga de Santos o amiga de doña Tutina? ¿Cómo es la cosa? Porque así se manejan las cosas en Colombia. Maduro dice que salvará la economía con el petro. Y ya se reunieron con los rusos y le dijeron a los rusos que invirtieran en el petro y los rusos van a invertir en el petro. Como dicen los niños chiquitos, como ño moñito. Nadie le va a poner ni $1 ni €1 al petro de Maduro. Las elecciones en Costa Rica vistas por Montaner. No había mucho de dónde elegir. Entre esos dos Alvarado no se hace medio. El uno, el elegido, cantante de rock o músico de rock. Y un tipo pues festivo, medio playboycito. Y el otro, dicen, de extrema derecha, porque defiende la vida humana desde el momento de la concepción y porque no le gustan los matrimonios gay. Pero pues eso no puede ser el centro de una campaña política en un país que tiene los problemas que tiene Costa Rica, porque ese partido, el del señor Alvarado, que fue electo, está acabando con el país a punta de gasto público. Costa Rica, otro paraíso que se acaba en América. Trump contra el DACA y el Tratado de Libre Comercio con México. Ya pues prácticamente tiene sepulto el DACA, que es el acuerdo en virtud del cual los niños que se levantaron en los Estados Unidos, que no hablan sino inglés, que no tienen otra patria sino la de los Estados Unidos, que hicieron todos sus estudios, que estudiaron en pregrado y muchos en posgrado en los Estados Unidos, los van a deportar, los va a mandar este hombre para un país que no conocen, con una lengua que no conocen, que no han oído, que no saben quién es el que está como vecino suyo, porque estos jóvenes soñadores no tienen otra patria que los Estados Unidos. Qué horror de Trump. Los astros les están dando la espalda, como lo demuestra su insensata lucha comercial con China y con Europa y con el resto del mundo, poniendo aranceles y acabando con el Tratado de Libre Comercio. Y ahora, pues, el problema con México, México al que va a radicalizar y al que va a poner en las manos de López Obrador para que le haga frente a los excesos de Trump. Gran parte de la responsabilidad del triunfo de López Obrador, que se da por descontado, se le atribuye a Trump. Es una reacción del pueblo mexicano en contra del sistema discriminatorio que les quiere montar Trump a los mexicanos. En Egipto fue reelegido al-Sisi como presidente. 96 o 97% de los votos, una participación del 41% de la gente. Al-Sisi es otra vez presidente de Egipto. En la Amazonia descubrieron unas aldeas que estaban en la mitad de la selva desde tiempos inmemoriales, lejos de los ríos, y los
los científicos que se ocupan del tema, pues hay paleontólogos y hay antropólogos y hay expertos en este tipo de ruinas, están examinando de qué se trata, pero no parece caber duda de que hubo aldeas en tiempos muy lejanos en la mitad de la selva amazónica. 4 secuestrados en las calles de Teorama, norte de Santander. En las calles, casi que en presencia de la policía. Fueron los bandidos, parecen que del ELN o de las FARC, eso es lo mismo, toda esa basura es igual, y se llevaron 4 personas. Y aquí no pasa nada, porque esta es la paz de Santo Señor. La Fiscalía abre investigación penal en Santander en el momento en que se dará el debate en el Parlamento. También la Fiscalía indagará por cuáles razones de impericia, negligencia, temeridad, es decir, por culpa, hablando de un delito culposo, se permitió el derrame y no se intervino a tiempo para contenerlo. La ineptitud absoluta de Ecopetrol. ¿Dónde está el censo agropecuario de Perfetti? Hace 4 años, en vísperas de las elecciones presidenciales, el DANE hizo un censo agropecuario que costó 500.000 millones de pesos. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está el censo agropecuario de Perfetti? Y ahora nos monta otro censo, un censo electrónico, para contratar 200.000 personas o quién sabe cuántas para conseguirle votos al candidato de Santos. Este hombre, por Dios, ¿cuándo la Procuraduría le inicia una acción disciplinaria a este sujeto? ¿Dónde está el censo agropecuario? A ver, Contralor, a ver, Tartufo, Maya, Villazón, pregunte, fueron 500.000 millones de pesos los que se gastaron en el censo agropecuario. ¿Dónde están los resultados? Protestas en California por la muerte de Stephen Clark, un afrodescendiente que fue muerto por la policía cuando estaba el afrodescendiente en su propia casa, inerme, y le cayó la policía encima y lo asesinó. Hay fuertes protestas y parece que en un acto de protesta el sheriff o el asistente del sheriff le tiró el carro encima a una señora. El príncipe real de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, dijo por primera vez en la historia que Israel tiene derecho a vivir tranquilo en su propio territorio. Es una declaración de una importancia enorme para buscar la paz en el Medio Oriente, que pasa por una condición elemental, y es que a Israel se le reconozca su existencia y se le permita vivir en paz en su territorio. En una manifestación en Venezuela fue herido de una pedrada el jefe de seguridad de Henry Falcón. Henry o Henry, no sabemos pues cómo se pronuncia ese payaso, que es el contradictor de Maduro en las próximas elecciones, que ganará Maduro como al-Sisi en Egipto, 97-3. Eso ya se sabe, pero hirieron de una pedrada al jefe de seguridad de Falcón. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela critica a Suiza y Panamá por sanciones a funcionarios venezolanos, porque es una decisión injerencista. Ese debe ser un término aceptado por la Real Academia. Uno, como ya no sabe, pues, la que pule, brilla y da esplendor en qué anda, de pronto ya se dice injerencista también. Unos bandidos que tienen su plata en Panamá y en Suiza, hay que quitarles el dinero y hay que meterlos a la cárcel. Los amigos de Maduro, comandados por Cabello, nada menos. Sale de Gauta el último grupo de rebeldes después de 7 años. Parará el derramamiento de sangre, el asesinato cruel que cometió Bashar al-Assad contra la población de Gauta, donde estaban metidos unos rebeldes, y eso costó ¿cuántos muertos?
pero como tienen el apoyo de Rusia, la ONU no pregunta, la ONU no interviene, la ONU no sirve para nada, con el famoso derecho de veto de las grandes potencias. Martín Vizcarra compone su nuevo gabinete en el Perú, toma posesión, nuevo gabinete completamente distinto del que tenía PPK, y Perú sigue su marcha, y dentro de un par de semanas se celebrará ya la cumbre iberoamericana con la presencia de Donald Trump, que luego vendrá a Colombia, quién sabe si en plan muy amistoso con Juan Manuel Santos. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar la batalla de las Queseras del Medio, una de las grandes gestas de esa epopeya libertadora que se estaba librando en 1819 en los llanos venezolanos, antes de que el libertador tomara camino con destino a estas tierras de la Nueva Granada. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues los resultados del acuerdo de paz, hablemos de eso, con las FARC. Los resultados de los acuerdos de paz con las FARC no son los que tanto prometió el gobierno. La supuesta paz que tanto aplaudieron algunos no ha traído más que aumento desproporcionado en los cultivos de coca, más inseguridad que nunca, y unas FARC y un ELN muy fortalecidos. A los periodistas ecuatorianos los secuestraron las FARC, ¿no? En la provincia de Esmeraldas, aunque ahora algunos los llaman FARCRIN, este es el nuevo término, FARCRIN, o simplemente les dicen disidencias. Pero la verdad monda y lironda es que son las FARC. Yo insisto en llamarlos por su nombre, ¿no? Los que secuestraron a los 3 periodistas del periódico El Comercio, y sabemos también, como lo hemos sabido siempre, que ese grupo de las FARC está involucrado en negocios del narcotráfico. Al parecer el líder de este episodio es Guacho, especializado en explosivos, narcotráfico y finanzas. Es que es como si fuera un currículum, ¿no? Quien maneja una ruta entre ambos países para el tráfico de drogas. Esa es una ruta, de ahí esa violencia tan impresionante. Las redes sociales se inundaron del mensaje "Nos faltan 3", donde periodistas, artistas y diversos usuarios piden su liberación. Recordemos que este equipo de periodistas había ido a Esmeraldas para recoger testimonios de la dura situación en la frontera, donde el pasado 27 de enero, ustedes recordarán, pusieron un carro bomba en las afueras de un retén policial, y después también hubo otros ataques con más fallecidos y heridos. Lo cierto es que la situación es grave. Hoy tenemos noticia de que también secuestraron a 4 personas en el Catatumbo, norte de Santander, y el ELN se responsabilizó de este hecho. Los secuestrados tienen entre 18 a 22 años, y uno de ellos es el ex candidato a la alcaldía de Teorama, Arturo Baena, actualmente miembro activo del MCP, Movimiento por la Constituyente Popular. En definitiva, este es el resultado del proceso de paz con las FARC y de las conversaciones con el ELN, ¿no? Secuestro, extorsión, narcotráfico, asesinatos y una población aterrorizada que no entiende de qué paz habla tanto el presidente Juan Manuel Santos. Sigue hablando de paz, las maravillas de la paz, y cada vez la situación es más terrible. La inseguridad de los colombianos es atroz en los campos y en las ciudades. La situación de inseguridad en las ciudades es pavorosa, obra del microtráfico. ¿De quién es el microtráfico? De las FARC, de los mismos que van a llegar ahora al Congreso, con 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara regaladas por Santos. Entonces ellos se dividen el trabajo. Le siguieron exactamente las recomendaciones a Adam Smith, la división del trabajo. Sí. Los unos en el Congreso haciendo las leyes y los otros violando todas las leyes en el campo, pero se llaman disidencias. No, FARCRIN ahora también. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, ese nuevo ni se ponen de acuerdo con el nuevo nombre, es increíble. No, pero pues son FARC, cualquier sí. cosa. En este programa vamos a decir FARC porque las FARC son. Y aquí también decimos, nos faltan 3.
William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 3 de abril del año 18, son las 6:26 de la mañana, faltan 126 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. Mientras un fiscal de derechos humanos, adscrito a la unidad ambiental, asumió la investigación para determinar las responsabilidades en el caso del derrame de miles y miles de barriles de petróleo en Barranca Bermeja. El sitio donde se encuentra ubicado el pozo Lizama 158, al lugar del afloramiento del crudo, llegará una comisión especial del CTI para avanzar en el proceso judicial. Los investigadores tomarán pruebas técnicas, entrevistas a pobladores, funcionarios de Ecopetrol y demás personas responsables de esta tragedia ambiental. Por otro lado, el brillante parlamentario Jorge Enrique Robledo Castillo citó para hoy a un debate a la Junta Directiva de Ecopetrol y su presidente, a los ministros del medio ambiente y de Minas y Energía, para que le cuenten al país y le den la cara al mundo por el peor desastre ambiental del planeta. Como lo dice el doctor Londoño, entre el ELN y Ecopetrol acabaron con todo. ¿Para dónde nos lleva el espurio presidente de las FARC, conocido por los camaradas como el comandante Santiago? Doctor Londoño, sin petróleo, sin café, pero con coca, como lo anuncia usted en su último artículo para Las Dos Orillas. ¿Dónde está el Partido Verde? ¿Dónde se el Partido Verde? ¿Existirá un Partido Verde? ¡Qué vergüenza! ¿Ha protestado el Partido Verde? Pues el Partido Verde es santista. Santismo puro, absoluto y total es el Partido Verde. El señor Fajardo y la señora López y la otra señora Robledo, todo eso es santismo. Santismo puro, mondo y lirondo. Con estas conclusiones. Ay, María. Y nos vamos para los Estados Unidos, donde pasan también cosas muy graves. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. El gobierno del presidente Donald Trump quiere acelerar y aumentar las deportaciones de indocumentados de este país. Pero una de las estrategias que está utilizando, que ha decidido utilizar, está generando una gran controversia. Y es que el gobierno quiere que los jueces de inmigración que trabajan para el Departamento de Justicia, pues cumplan con unas cuotas anuales y acelerar así la tramitación de los casos. En este momento hay más de 600,000 casos de inmigración pendientes en estas cortes de inmigración. ¿Y qué es lo que está proponiendo el Departamento de Justicia? Bueno, le está exigiendo a los jueces que cumplan eliminen de sus archivos un mínimo de 700 casos al año si quieren que les den una evaluación de rendimiento satisfactoria. Hay muchos jueces que se están quejando de esto, según hemos conocido de la presidenta del Sindicato de Jueces de Inmigración, porque primero dicen que el gobierno los está haciendo quedar como si no quisieran trabajar. Y por otra parte, pues porque están tratando directamente con las vidas de seres humanos en sus cortes y les preocupa que agilizar los casos pues se vayan a cometer no solamente muchas injusticias, sino que también muchos de estos casos vayan a ser apelados, y con razón, porque los abogados de los inmigrantes van a encontrar o van a tratar de apelar estos casos diciendo que a sus clientes no se les hizo justicia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está diciendo que actualmente los jueces de inmigración están procesando un promedio de 678 casos al año. Algunos superan los 1,100 y otros pues están completando menos casos
de inmigración. Abogados de inmigración que nos han hablado al respecto, pues también están preocupados porque dicen que en este espíritu de ir más rápido, pues podrían perder muchos inmigrantes que en realidad tienen casos fuertes de asilo político y podrían perder sus vidas si son enviados de regreso a su país porque los jueces no les dan el tiempo necesario de oír sus argumentos. Por otro lado, hay una gran preocupación de que ya esté en marcha una guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Sabemos que China anunció el domingo que le había impuesto aranceles a 128 productos estadounidenses. Estamos hablando de frutas, frutos secos y vino, que ahora van a tener un arancel de un 15%. Esto es en respuesta a tarifas que Washington había anunciado el mes pasado sobre importaciones de acero y de aluminio chinos. China había advertido que se podría estar desatando una guerra comercial entre ambos países si Estados Unidos seguía adelante con estos aranceles y no daba marcha atrás. Pekín había dicho que quería evitar esa guerra comercial y había advertido a la Casa Blanca que no abriese una caja de Pandora. No sabemos si este es el inicio. Lo que sí sabemos es que la Bolsa de Valores de Nueva York ha respondido pues con una caída estrepitosa. Ayer el índice industrial Dow Jones cayó 458.92 puntos, casi un 2%, había alcanzado a perder más de 700 puntos. Y esto significa un declive de un 11% desde el 26 de enero. La preocupación es bastante grande y la bolsa pues está respondiendo a esta preocupación nuevamente de la guerra comercial, pero también a una caída bastante fuerte de las acciones del sector tecnológico. Les contamos, por ejemplo, que las acciones de Facebook, de Twitter y de Snapchat han bajado alrededor de un 20% o más del punto más alto que han tenido en el último año. Según analistas, esto los pone en una situación de mercado conocida aquí como un bear market o un mercado de oso, que es un mercado dormido, un mercado lento y en una situación bastante crítica. Todo esto en relación a lo que se ha conocido de la manera en que Facebook no estaba protegiendo la privacidad de muchos de sus usuarios y a la especulación de que el gobierno de los Estados Unidos podría tener que intervenir para regular a estas compañías tecnológicas y obligarlas a proteger la información de sus usuarios. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Hablaremos más adelante con Alberto Bernal sobre este tema que propone Cristina, el tema gravísimo de la guerra comercial que ha desatado Trump contra China y contra el mundo. Entonces, ahora de Mar Córdoba. Fernando, compañeros de la Hora de la Verdad, oyentes, muy buenos días. Hoy se reunirá en la sala plena la Corte Suprema de Justicia, el mismo tribunal de donde salió el llamado cartel de la toga, donde algunos magistrados vendían sus sentencias a cambio de enormes sumas de dinero para evitar que aforados fueran privados de la libertad o para que mejor sus procesos quedaran engavetados. Pero la noticia está en que, aunque está citado para hoy el magistrado Gustavo Malo, en esta mañana, a la Corte Suprema de Justicia para que dé cuenta de los señalamientos en su contra por presuntamente haber participado en la venta de sentencias, seguramente no asista tampoco en esta ocasión. Y es que debo recordar que Malo ha presentado 5 excusas desde el pasado 27 de septiembre para evitar darle la cara a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque con una votación pudieran dejarlo por fuera del cargo mientras asume la investigación que se sigue en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde se le señala de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato y utilización de asuntos sometidos a secreto de reserva. De acuerdo con fuentes cercanas a Gustavo Malo, el magistrado ya está trabajando con su abogado para demandar el reglamento de la Corte Suprema de Justicia que prevé que en caso de un proceso penal en contra de uno de los magistrados, la sala plena podrá reunirse para votar y así de esa manera
superar el tema diciendo si debe o no debe apartarse del cargo al magistrado. La idea de este Malo, o de Gustavo Malo, y de su abogado es ante el Consejo de Estado demandar el mencionado reglamento, pues argumenta este señor, que se dice abogado y magistrado, que todo es una persecución en su contra para sacarlo de la Corte Suprema de Justicia. Lo único cierto es que Gustavo Malo hace lo que le parece, y nadie le pone fin a la burla de este señor que desde el año pasado presenta excusas médicas presuntamente, primero una hernia, luego un ataque de nervios, después un problema de rodilla. Ahora no sabemos cuál será la excusa del día. ¿Será que don Gustavo Malo sabe muchas cosas que pudieran involucrar a otros magistrados que sabían de cada una de las gracias que hacía este señor con el llamado cartel de la toga? O peor aún, ¿será que hay algunos magistrados untados de esa corrupción y lo mejor para evitar ser salpicados es ayudarle a Gustavo Malo para que no se presente ante la misma corte? Mejor dicho, ¿qué es lo que sabe Gustavo Malo? ¿Cuál es el miedo que le tienen a él? ¿Cuál es el miedo que le tienen? ¿Qué sabe? Sabe demasiado Gustavo Malo porque lo sabe todo, todo. Como buen pícaro, debió tomar todas las providencias y debe tener todo grabado, todo por escrito, de manera que los otros magistrados de la Corte le tiemblan y le permiten que haga lo que le dé la gana. Gustavo Malo manda en la Corte, como Bustos mandó en la Comisión de Acusaciones, ahora está acusado frontalmente ante la Cámara de Representantes. El otro bandido de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado de la Paz, íntimo de Santos. Bustos. Por supuesto. Bustos. ¿Qué dije yo? Sí, no, que recuerdo que sí, que es el señor Bustos. El señor Claro. Bustos, exactamente. Bueno, ya veremos qué pasa. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. El nuevo presidente del Perú, Martín Vizcarra, tomó juramento a 18 nuevos ministros este lunes, 10 días después de asumir el cargo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. El mandatario formó un gabinete con características similares al de su predecesor. Reclutó profesionales del sector empresarial, ascendió a funcionarios que desempeñaban cargos de dirección o eran viceministros y nombró titular de justicia a un congresista vinculado al fujimorismo, aunque perteneciente al partido oficial. Dentro de los nombramientos que destacan está el nuevo primer ministro, el congresista César Villanueva, parlamentario de Alianza por el Progreso, agrupación que durante los 20 meses de gobierno de Kuczynski mantuvo una posición de respaldo, a diferencia del fujimorismo que jugó permanentemente a la obstrucción. Con este nombramiento, Vizcarra asegura el apoyo de esa colectividad. De otro lado, el nuevo ministro que tendrá la función de servir de enlace entre el gobierno y la bancada mayoritaria del fujimorismo que lidera Keiko Fujimori es el de Justicia, Salvador Geresi, congresista del oficialista Peruanos por el Cambio. Geresi expresó a inicios de año su respaldo al indulto que el expresidente Kuczynski le concedió al autócrata Alberto Fujimori en diciembre. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe emitir en breve una resolución acerca de dicho indulto que, según la Defensoría del Pueblo, fue otorgado sin una debida motivación e incumpliendo normas administrativas. Salvador Geresi tendrá que enfrentar esta decisión, será un funcionario fundamental en el gobierno de Vizcarra. También destaca el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el diplomático de carrera Néstor Popolicio, quien tiene el encargo de, entre otras cosas, determinar qué hacer con la presencia del tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, en la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Lima el 13 y 14 de abril. Recordemos que la administración Kuczynski le retiró la invitación, pero la semana pasada Vizcarra dijo, dejemos que el ente especializado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, dé las recomendaciones al respecto. Para algunos, estas declaraciones podrían significar que están reconsiderando esa decisión. Vizcarra y sus ministros han sido calificados como un gobierno de continuidad. Parece que por ahora vuelve la calma a Perú. Sin embargo, pues sus ministros tendrán que asumir importantes retos, como la Cumbre de las Américas, que contará con la visita de Donald Trump, quien, recordemos, luego pasará por Colombia a preguntar cómo va lo de la erradicación de los cultivos de coca. Sí, señor, que va muy bien porque han pasado de 40.000 hectáreas a 220.000. Luego están erradicando a todo vapor.
Ave María, por Dios. Vamos a ver en qué mood, como dicen los americanos, viene Donald Trump a Colombia y cómo le va a ir a Juan Manuel Santos con esa visita. En el Perú, pues, se fue Kuczynski, llega un vicepresidente que ofrece continuidad a un país que le está yendo bien en todo. Ojalá al Perú le siga yendo bien. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Todo está listo para el arranque de los cuartos de final de la Champions. La jornada se abre hoy con Juventus, Real Madrid y Sevilla, Bayern de Múnich, en dos encuentros que tendrán presencia colombiana. En Turín, la Juventus del colombiano Juan Guillermo Cuadrado recibe al bicampeón del certamen, Real Madrid. Este partido es la reedición de la última final de la Champions jugada en Cardiff en el año 2017, donde los galácticos salieron campeones. Los madrileños, sin opciones de pelear el título de la Liga de España y eliminados de la Copa del Rey, tienen todas las esperanzas puestas en este torneo. Y en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, que viene a eliminar al Manchester United y romper un maleficio de 60 años sin acceder a los cuartos de final de esta máxima competición europea, recibe al Bayern de Múnich, a quien le falta solo un punto para consagrarse campeón de la Bundesliga alemana. Allí los colombianos Luis Fernando Muriel y James Rodríguez se enfrentarán en este partido de ida de los cuartos de final. El Sevilla viene a desperdiciar una ventaja de 2-0 frente al Barcelona, que terminó en empate, y el Bayern de golear 6-1 al Borussia Dortmund con una gran actuación de James Rodríguez. 1:45 de la tarde, hora de Colombia. Comienzan estos dos grandes juegos que dan inicio a los cuartos de final, doctor Londoño. Muy bien. Tendremos, pues, para muchos entretenimiento esta tarde. Como no hay mucho que trabajar, entonces sí hay mucho fútbol para ver. Y fútbol del bueno, fútbol del grande, sí, fútbol señor. del mejor del mundo, para que no nos equivoquemos.